Amigos y amigas, la Feria del Libro es no solo la feria de todos los artistas, autores de novelas, también hay mucho ensayo de todo tipo, también de Hacienda, sí, además que estamos en el mes de junio, que todo tendréis que rascaros el bolsillo y pagar vuestros impuestos. Y hoy, como nadie puede defraudar a Hacienda, me he traído el mayor experto, uno de los mayores expertos en cómo no defraudar a Hacienda, con un libro que es Cómo no defraudar a Hacienda. Juan Carlos Galindo. ¿Qué tal? Déjame primero que te dé las gracias. Nada, Muchas gracias por estar aquí. Por venir y especialmente por enseñarnos a que nadie se escape y pague sus impuestos. Es la cosa más importante para tener servicios públicos. Claro, lo que intenta este libro es mostrar de una manera amena, primero generalista, es decir, todo el mundo va a poder, creo, leerlo y inclusive con algún toquecito de humor. Ya sabes que soy un poco gamberro. Sí. De vez en cuando hay alguna... creo que nos habla de la declaración de la renta de Shakira, de unos cuantos famosos. De unos cuantos famosos. Y de muchos youtubers. Y de muchos youtubers, sí. Esto que se van a Andorra o donde sea para no pagar. Por lo tanto, y además déjame un matiz. He escrito el libro con que los índices, los capítulos, su propio, cada uno coja el que quiera. No es necesario empezar por el 1 y terminar por el 10. Me encantan los libros así. Es decir, tú puedes coger, quiero ver paraísos fiscales. Quiero ver evasión. Quiero ver elusión. Quiero ver el fraude del IVA. Quiero ver, oye, ¿qué es Hacienda? ¿Qué pasa si me pillan? ¿Cómo debo de actuar? Pues claro, no estamos preparados, su propio. Bueno, cuéntanos un poquito eso. Para empezar, ¿por qué escribes este libro? A ver, primero porque es un libro de encargo. Yo te lo voy a contar como anécdota total y absoluta. Yo creía que me estaban gastando una broma. Me contactan por LinkedIn. Oye, estamos viendo tu perfil en algunos podcasts, en Cuatro en Boca de Todos, donde siempre estás defendiendo pues que hay que pagar impuestos. Y es un perfil que creo que estás solo tú en España, porque no hay nadie que se atreva a todo el mundo al contrario, ¿no? Pagamos mucho, todos se quejan de pagar impuestos. Esto es. Y que pagamos demasiados impuestos. También hablo en el libro de que quizás la percepción de dónde va nuestro dinero y la falta de pedagogía que tiene el Ministerio de Hacienda sea culpable de que estemos como estamos. También. Porque parece que demos por hecho que tengamos que pagar impuestos su propio. ¿Hay que pagar impuestos? No, pero usted me puede decir, porque hay otros sistemas revolucionarios que yo ahora voy a empezar a pagar a lo que quiera. Que jugamos a eso sería un desastre. Tú imagínate que cada uno eligiera el porcentaje y a qué destina su dinero. Pues yo lo quiero todo al fútbol, pues yo lo quiero todo al deporte. Pues, entonces sería esto un poquito desastre. Entonces me llama César, editor de La Esfera de los Libros, y me dice, oye, te queremos proponer un encargo sobre esto, un libro, y digo, ¿estáis completamente seguros de que queréis que hablemos de esto? Y dice, sí. Nos gusta el estilo, nos gusta tu tono y queremos que lo hagas. Y hace 9 meses que me lo propusieron y se ha adelantado un poquito la salida del libro porque estamos en plena campaña de la renta. Hombre, por supuesto. Entonces, vamos a desgranarlo un poquito. ¿Por dónde vamos. empezamos? ¿Por el humor? ¿Por los paraísos fiscales? Empezamos por el humor. Venga, Shakira. Bueno, a ver, cuéntanos un poquito esta historia. En pocas palabras, claro. Claro, obviamente, tampoco tenemos mucho tiempo. Pero bueno, por decirte, Shakira, actrices, actores que ganan muchísimo dinero y millones, que son internacionales. Y que de repente Shakira se casa con Piqué y vive en España. Vive en Barcelona, concretamente. En una dirección concreta que casi todo el mundo sabe. Sí. Bueno, pues obviamente Hacienda, como no puede ser de otra manera. En España es clarísimo, donde tengas tu residencia y donde tengas tu actividad, usted tiene que pagar. Páguese aquí. Si no, tiene que pasar 184 días fuera de España. Que ese es un tema muy importante, que nunca se entiende y en las teles nunca lo explicamos bien. Sí. Es decir, que para no pagar, para no tributar en un país, en este caso Correcto, en España, hay que pasar 184 días fuera de la misma. España. Correcto. Entonces, Shakira, ¿qué le pasaba? Claro. Que no pasó 184 días fuera de España. Y es la primera vez que la Hacienda española, tengo que decirte que la Hacienda española es puntera en el mundo entero. Vienen ¿En qué? en recaudar. En recaudar. Sí.
y en controlarnos. Ok. Hay sistemas algorítmicos. Con Shakira se empleó por primera vez la geolocalización y los metadatos de fotografías de Instagram, de Twitter, de todas las redes sociales. Qué bueno. Iba a decir 20, qué viejo soy. Para localizar esos 185 días en España para que pagara, y no poco. Y luego también algo que hacen muchos famosos, que es tener sociedades en paraísos fiscales. Es decir, Shakira, obviamente, ya sabemos de dónde es, no hace falta que lo digamos aquí, y, bueno, alrededor de su país tiene muchos paraísos fiscales, de los cuales, bueno, pues se crean sociedades para que recauden los conciertos, los derechos de publicidad, bla, 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 bla. Entonces, bueno, pues a Shakira, como se suele decir, se le pilló con el carrito del helado. Es decir, no le quedó más remedio que pagar cerca de 42 millones de euros, que se dice pronto. Reconocer que era una evasora confesa. Cuidado, ella tuvo que ir al juez y decir, sí. Para ir a la cárcel. Claro, porque si no iba a la cárcel, obviamente. Y una pregunta tonta. Sí. ¿Cómo es posible que una señora como Shakira o Messi o quien sea... Ojo, Messi, acuérdate, de esta también gente, tuvo problemas. Claro, que estamos hablando de multimillonarios. Sí. Es decir, de gente que gana muchos millones de euros. ¿Cómo es posible que estos señores y señoras que pueden tener los mejores gestores de sus finanzas caen en errores y por tanto defraudan a Hacienda? Cuando supongo que haciendo una arquitectura fiscal legal podrían tranquilamente no tener estos problemas. ¿Por qué pasa tanto? Pero, porque quieren pagar menos de lo que esa arquitectura fiscal legal les da. O sea, con cariño. Pero, esta gente lo que quiere si es no pagar impuestos. Ya, pero si sabe que los van a pillar. Bueno, pero ellos en ocasión que no los van a pillar. Euprepio, si yo te conozco y tú eres un tío famoso y me dices, mira quién llevo para mí, soy una asesoría fiscal de tributación internacional reconocida y tengo un montón de famosos conmigo. Bueno, pues igual dice verdad. Mira lo que le ha pasado a Imanol Arias y a Ana Duato. Efectivamente, sí. Cuidado, el caso Numaria, cuidadito, que ahí hay lo que no está en los escritos. Y mucha gente creyó que ese esquema de sociedades que creaba esta asesoría, que se le devolvía en formato de pensión mensual. Claro, es que era legal. Claro que dice, no me puedo creer que Ana Duato y Manol ha llegado a un acuerdo, pero Ana Duato estamos pendientes. Sí, puede ir a la cárcel. Puede ir a la cárcel. Porque ella ha dicho que hizo. Entonces, es decir, que puede haber mucha gente que puede, en buena fe, encargar su gestión fiscal a algún abogado o a algún tipo de gestora pensando que es la mejor para gestionar su dinero, no controlar lo que están haciendo sus gestores y acabar en la cárcel. Pero hay que recordar, y aprovecho que estamos aquí contigo, hay que recordar que son responsables de sus actos. Sí, lo haga un tercero. Claro. Y ojo, y los terceros que antes se salían de rositas, ¡ay, lo ha hecho mi asesor! Ahora, ojo, claro, vale. como tiene que ser. Pero es que antes se salían de rositas, su propio. Antes el asesor, no, oiga, yo hice lo que hizo mi cliente me daba estado... Si tú ayudas a defraudar a Hacienda, pues puedes ser el primero que empezó tiene que con ir a la Messi, cárcel. Y el padre. Empezó con ellos. Ya los asesores ahí, delante, como no puede ser de otra manera. Oye, y otra pregunta tonta. A mí, en el tema de los impuestos, siempre me gusta hacer preguntas tontas porque hay cosas básicas que no se entienden. Si hay tantos países que son paraísos fiscales, ¿cómo podemos exigir luego a la gente que tiene mucha pasta de no usarlos? No se trata de exigir, no podemos. Hay que ser sinceros. Primero, es legal. ¿No sería más fácil eliminar los paraísos fiscales? Claro, si esos... ¿Y cómo viven esos países? Claro. Principio de soberanía nacional. Que se aguanten, que agricultura, pero pesca... Ahora tú dile a Bahamas, o dile a Nassau, o dile a las Seychelles, plátanos, o dile a las Cayman... Que hagan unas plantaciones de plátanos pero o de te aguacate. Van a decir Euprepio, es mejor que vengan todos o Panamá. Hablamos de Panamá. O de Suiza. Panamá o Suiza, que lo tenemos aquí. Luxemburgo, que lo tenemos aquí al lado. Hablamos de Andorra, hablamos de Gibraltar, Monte Carlo, Mónaco. Claro, es que tenemos tantos territorios. O Liechtenstein, que está ahí en un rinconcito y es el paraíso de las fundaciones sin ánimo de lucro. Ojo, con una opacidad absoluta, nadie sabe quién está detrás. Claro, aquí de lo que se trata es no saber que tú, Euprepio,
o yo, Galindo, está detrás de esos instrumentos donde, o hablamos de las mariachis, de las sociedades de inversión colectiva, las SICAV, Claro, ¿no? claro, las claro, las famosas famosas SICAV. SICAV, ¿no? Que su inicio se creó para favorecer que todos los que no tuvieran pudieran favorecerse de invertir. Por eso se necesitan más de 100 o más de 90. Por eso se llama una mariachi. Porque sabes que los mariachis son muchos, pues a las SICAV se le llama una mariachis. Igual que a las panameñas, yo esto lo he contado recientemente, en Madrid, hace 25 años, en un bar de copas de ricos y de multimillonarios, que todos sabemos que todavía existen, se preguntaban entre ellos cuántas panameñas tienes, y no hablaban de mujeres. Hablaban de sociedades en Panamá para no tributar. Porque allí todavía existen las acciones al portador. Es decir, que una sociedad hoy es tuya, mañana es mía y pasado mañana es del que porte las acciones. Esto es tremendo, ¿no? Oye, cada país piensa, o cada ciudadano de su país piensa que paga muchos más impuestos que los demás. Correcto, no es así. España, Sí. en comparación Lo digo con en el el resto libro. de la Unión Europea, pagamos mucho, poco, igual, en la media. Estamos en la media. En la media. Estamos en la media. Por ejemplo, Italia, tú que eres italiano, Italia paga un poquito más que nosotros, Francia paga un poquito más que nosotros, y conforme vamos subiendo van pagando un poquito más. Mucho más, especialmente los países escandinavos. Correcto. También es cierto que su sociedad es diferente, Hombre, claro. no exigen un estado del bienestar como nosotros. Los latinos nos gusta mucho, todos los países, de Y hecho. tienen unos servicios tenemos sociales unos servicios bastante mejores sociales que los nuestros. impresionantes, donde obviamente tiene que salir de algún sitio. Que por cierto, yo en el libro, para que la gente no vea que me posiciono en el lado de hay que pagar, hay que pagar, hay que pagar, también digo que nos imaginamos una España sin impuestos. Ahora imagínate por un momento que yo no pago impuestos y que de repente todo lo tengo que pagar. Bueno, tendríamos un problema, ¿eh? Hay jóvenes, y aprovecho el formato de tu espacio, que no saben que las recetas del médico, el 40% lo paga el Estado. Claro. Cuando te recetan un paracetamol, el 40% lo paga el Estado de una receta. Ya no te digo de una hospitalización, de que tu madre o tu padre se ponga enfermo y esté a punto de morir. Nosotros los españoles somos unos afortunados. No nos preocupamos por la factura de salud, ni por la factura de la policía, ni por la factura de los bomberos, ni por la factura de los servicios sociales. Como en otros países. Como en otros países, no, casi como en cualquier país anglosajón. Oye, Juan Carlos, Dime. evidentemente tú en este libro nos ayudas a no defraudar a Hacienda, por lo Ayuda tanto, a cómo hacerlo cumplir bien. con nuestras obligaciones de buenos ciudadanos. Y entiendo que defiendes el estado de bienestar, y Sin por lu- tanto que sin se pague, lugar a dudas. que se paguen muchos Sí. impuestos para tener buenos servicios Sí, públicos. así es. Sin embargo, leo que el prólogo lo escribe Nacho Abad y el epílogo Antonio Naranja. ¿Qué te parece? Que muy de izquierda no son, más bien lo contrario. Por eso he querido dar ¿Te el ponen contra- a parir en el prólogo, en el epílogo? Sí, pero para... Es un poco masoca, entonces. No, pero para yo lo Porque que- si fuera para ellos no pagaríamos No, hombre, no, por impuestos. supuesto, ni Nacho ni Antonio, ya lo sabes. Hombre. Pero sobre todo No. Antonio. Bueno, Nacho últimamente está viniendo arriba. Un abrazo, Nacho, un abrazo. Se está viniendo arriba. Sí, Hay sí, que- hombre, un desde el abrazo cariño. siempre, con el cariño. Desde el cariño. Pero previamente yo les pedí que me prologaran porque son mis enemigos íntimos. Claro. Yo cuando intervengo en boca de todos, siempre tengo en contra a Nacho y Muy siempre claro. tengo en contra a Antonio Naranjo, a Carlos Cuesta y a todos los que se plantan. Y nos montamos unas trifurcas de tres pares de narices. Por eso también he querido demostrar que mi posición es libre, estamos en democracia. Hombre, por y supuesto. yo he querido que no todo sea para un lado, inclusive hacer pensar, que es de lo que se trata. Oye, ¿cuántos defraudadores hay en España cada año? ¿O cuánto se defrauda en España cada año? Te voy a si dar, hay alguna cifra. Sí, te voy a dar un dato que escalofriante. La economía sumergida en nuestro país, desde que está Felipe González, año 82, para acá, está sostenida entre un 19 y un 22% del PIB. Madre mía. Eso significa 340.000 millones de euros al año. Nada ¿Vuelvo a más, repetir la cifra? Nada más y nada 340.000 millones de euros al año, con el PIB de este año. Si lo, es una cifra para que llame la atención, pero nos pone en situación menos. Brutal. de qué sería recuperar nada, un 5%, un 6%. También te digo, Hacienda lo sabe. Hacienda sabe
quien no paga impuestos. Entonces, Reventaría este país. es decir, si hubiera una lucha real Sí, sí. contra La economía sumergida, ¿tú crees el que país se el revienta. colapsaría? Sí, sí. ¿Por qué? Porque somos un país donde, bueno, no hay negocios, y hay que decirlo alto y claro, que se crean, que solo existen porque no se pagan impuestos. Porque se tiene una persona trabajando en B, y hay que decirlo, en una planta bajada, y que no pone ningún rótulo. Y hay 30 personas trabajando, o 20 personas trabajando. Ojo, españoles, ¿eh? No te hablo de explotación, no, te hablo de explotación española. Hablamos del sector de la hostelería con todo el cariño para los empresarios hosteleros, que son unos cracks, pero la hostelería es un nido también, por el tema de la seguridad social, por el tema de no pagar las horas. Lo insisto, hablo de determinados, también en el libro, determinados sectores que tendríamos que... La construcción, menos ya casi, en la construcción, recuerdas que al principio, hace 40 años, ahí nadie estaba asegurado, ni nadie... Bueno, pues conforme el país ha ido avanzando, hemos ido avanzando en esas circunstancias, ¿no? Pero fíjate el dato, que es el dato que te puedo dar. Otro dato sería, ¿cuánta gente se deduce cosas? Porque aquí la clave de los grandes contribuyentes, por saltar del que gana 600, 800 euros en B en billetes, al que gana eso al segundo. Eso al segundo. Es cuántas deducciones nos logran colar que no son. ¿Vale? Para eso están los inspectores de grandes contribuyentes. Para eso está la UNIF, que está a saco, permíteme la expresión, para ver que ese I más D más I, yo lo hablo con humor. No, es que este caballo no es mío, ¿no? Cuando hablo de la historia, recuerda que la historia del ser humano, dicen los peleteros que el primer trabajo fue el suyo, pero yo creo que fue cobrar impuestos y evadirlos a la vez. Sí, hablamos de China, de Egipto, tiramos para atrás. Cuando nos organizamos empezaron los impuestos. Cuando vivíamos en granjas en la loma de una montaña, que comíamos lo que teníamos, los cerditos, el conejito, el trigo, ahí no había, pero empezamos ya a juntarnos y dijo uno, yo soy el jefe. Aquí hay que hacer calles. Y dijeron, vale, todo, sí, pero esto es cote, ¿eh? Paga, no, aquí hay que pagar paga. para que tengamos... Juan Carlos, tienes un minuto de oro para tu público. Esta es tu cámara. Esta es mi cámara, perfecto. Para que todo el mundo venga aquí a la Feria del Libro o que compre en la librería este libro súper interesante. Súper interesante. Bueno. Yo no te puedo decir mucho más de lo que he dicho hablando con Euprepio, pero si quieres pasar un buen rato, tener de verdad muy entretenido, y esto se lee a trozos. Un día te apetece llevártelo a la playa, te lo llevas. Un día estás... ¿Por qué no decirlo? En el cuarto de baño y te apetece leer un parrafito. Léete los capítulos que quieran, con humor, con solvencia, con rigurosidad. Hablamos de blanqueo, de ilusión, de evasión, de todo lo que quieras saber. Y también toco los problemas de ahora. Hablo de la posible hacienda catalana, hablo de la falta de lo que estábamos comentando, de la falta de esa pedagogía por parte del Estado y, sobre todo, ¿cabe otra redistribución de nuestros impuestos? Esta es la clave, ¿no? Y te invito a que con esto llegues tú a la tuya, nada más. Un libro muy didáctico. No te olvides comprarlo. Te servirá para entender mucho más de cómo funciona Hacienda. Muchas gracias, Juan Carlos. Un placer, como siempre. Hasta pronto. Gracias. Pues hoy nos acompaña aquí en la Feria del Libro otro de los escritores que más éxito están teniendo en los últimos años, además amigo del círculo, ya nos ha visitado otra vez y nos viene a hablar de un nuevo libro. Pero primero os doy un pequeño currículum de Nando López, novelista, dramaturgo, doctor en filología hispánica y es una de las voces más potentes de la literatura contemporánea española. Sus ventas y sus premios hablan de un éxito importante, premios como el Gran Angular, el Triángulo de la Cultura. Sus textos, además, han acercado la literatura, como nos ha hablado esta semana también la directora de la feria, Eva Urue,
de la importancia que es acercar la literatura a los jóvenes, pero hablando y escribiendo para ellos, no imponiéndole en cambio literaturas para mayores. Y hoy nos trae un nuevo libro, un libro que además es maravilloso, un cómic precioso, unas ilustraciones espectaculares, que es Teníamos 15 años, que escribe Nando López, pero lo ha ilustrado Nicolás Castel. Exactamente. Bienvenido. Muchas gracias por la Bienvenido. invitación. Y Feliz de además volver al llega círculo. mientras se están abriendo Sí, todas sí, las casetas. totalmente, en un momento mágico, ¿no? Esta Qué feria. bonito. Oye, Totalmente. háblame de este libro, Pues- donde tocas todos los temas que quizás más, ¿no? Hemos hablado contigo en los programas anteriores, adolescencia, diversidad LGTBI, tensiones sociales, el nuevo mundo, la nueva política, la nueva crispación, etc. Cuéntanos un poquito por qué nace Teníamos 15 años. Pues de toda la necesidad de contar eso, precisamente, ¿no? De hablar desde mi propia verdad, de cómo fue mi adolescencia en los 90, que es lo que se dibuja en ese cómic que ha ilustrado Nicolás, y que en este caso va a escribir un profesor que actualmente está viendo cómo a la nueva adolescencia, por un lado, se le niega un espacio y por otro lado se le inculca un mensaje peligrosísimo desde la ultraderecha. Y entonces él recuerda lo que vivió entonces y lo que no quiere que se vuelva a repetir, y se mezclan los dos tiempos, lo que está ocurriendo ahora, lo que ocurría en ese momento, y la lucha también de la adolescencia LGTBIQ en estos los dos últimos años, momentos. en los otros momentos, en unos 90 donde no había referentes y en una actualidad donde, aunque tenemos más referentes, hay un repunte terrible del discurso de odio. Entonces yo necesitaba hacer un libro puente para público juvenil y adulto, está siendo compartido por gente de ambas edades, que por un lado hable de lo que hemos avanzado, pero que también nos haga cuestionarnos hasta qué punto estamos perdiendo la lucha o estamos dejando que viejos odios cojan una fuerza que no creíamos que fueran a tener a estas alturas, ¿no? ¿Cómo han sido hablamos un poquito de esta diferencia entre tus 15 años y los 15 años de los adolescentes actuales? Pues, ¿cuáles son, desde tu punto de muchas. vista, las claves más relevantes, las diferencias Claro, más pues relevantes para mí hay dos. entre dos épocas? Para mí, sobre todo, dos. Yo casi me he reconciliado un poco con el pasado, porque una de las grandes diferencias es la falta de referentes. Es decir, en los 90 aquí se habla de cómo buscábamos referentes en películas como El Club de los Poetas Muertos, Drácula. En cuanto veíamos algo mínimamente traducible a lo queer, lo convertíamos, porque no teníamos dónde mirarnos. Nos faltaba educación en salud mental, nos faltaba educación en cuestiones como el bullying, como el feminismo, la diversidad. Esa era la gran desventaja. Pero la ventaja, y aquí yo lo cuento, claro, yo también fui víctima de bullying, en mi caso en primero de BUP, lo que hoy sería tercero de la ESO, pero entonces el bullying era físico, que no es que fuera menos grave, pero sí que había una posibilidad de escapar de él desde lo espacial. Ahora mismo el bullying es también digital, la salud mental es mucho más vulnerable. El acoso son 24 horas, es continuo. Entonces, es una generación que tiene que lidiar con algo que no tuvo que lidiar la nuestra, que son las redes sociales, su repercusión, y medirte en likes, en followers, en popularidad. O sea, de repente tienen unas dinámicas mucho más complejas, ¿no? Y luego otro factor que creo que es importantísimo es el pesimismo brutal que está ahora mismo a su alrededor, esa sensación de precariedad y ese pesimismo que se le está inoculando casi como una forma de contenerlos, de volverlos pasivos. Cuando te convencen de que no puedes cambiar nada, es cuando no intentas cambiarlo. Me parece una contradicción, ¿no? Porque evidentemente nosotros, tú, en mi generación, soy mucho más mayor que tú, no teníamos, tú mismo lo has dicho, referentes. En un cierto sentido, teníamos casi que buscarlos o interpretarlos o inventarlos, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo todavía Dinastía. Tú probablemente no habías ni nacido, ¿no? Que había un gay entre los actores que yo lo veía con mi madre y era como, ¿no? Un referente, ese actor protagonista de un papel gay dentro de una película muy tradicional, de una familia muy conservadora americana. En ese periodo, en tu periodo, en el mío, en nuestros 15 años, no teníamos referentes. Parece alucinante que justamente en un momento en el cual sí que los adolescentes tienen muchos referentes, por ejemplo, en tema de diversidad LGTBI, nos encontramos, en cambio, que tienen muchísimos más problemas y que se está inculcando en esa generación justamente el odio, la homofobia, etcétera, por parte de la extrema derecha, en que los supuestos referentes actuales nos estamos equivocando o se están equivocando en educar estos adolescentes. ¿En qué estamos fallando? Porque a mí, tú has hablado mucho de las redes sociales, ¿no?
de la penetración, también del odio, no solo de las cosas buenas por las redes sociales. Pero a veces me da la impresión que también la utilizamos, la digitalización, como una gran excusa, una gran cortina de humo para liberarnos de nuestras culpas o de la culpa de los mayores hacia los adolescentes. Sobre todo porque es muy fácil, ¿no? Las redes sociales exigen poco esfuerzo. En este libro se habla mucho de tomar las calles otra vez, se habla mucho de los espacios sociales, se habla mucho de que la lucha tiene que ser más real, más cotidiana. Yo creo que nos estamos equivocando en que hemos dado la batalla por ganada cuando no estaba ganada ni de lejos. Y nos hemos relajado demasiado. Hemos permitido que el orgullo se mercantilice, que nos conviertan poco más o menos en una marca de pinkwashing constante. Sí. Creo que Lo nos falta, claro, lo es. Y nos falta una conciencia real y sobre todo hemos olvidado que hay problemas que siguen existiendo. Yo cuando voy a las aulas, a los encuentros literarios, a leer estos temas, más de una vez, un chico o una chica LGTBI al final espera hasta el final y me dice que sepas que las cosas no han cambiado tanto. Hace poco me decía una chica, precisamente en una firma aquí en la Feria del Libro, que su experiencia como chica lesbiana de 14 años en su instituto a fecha de hoy es terrorífica. Y utilizó la palabra terrorífica, que a mí es algo que me llamó mucho la atención. Entonces yo creo que estamos fallando en que hemos permitido que se banalice nuestra lucha, en que no estamos inculcando bien la memoria histórica LGTB, no estamos hablando de todo lo que ha costado llegar aquí, que también es importante, y luego no estamos haciendo un discurso muchísimo más amplio. Hay que incluir a todos, chicos y chicas, chiques, sean LGTB o no. Quiero decir, tenemos que inculcar la diversidad como el único camino hacia la convivencia. Y creo que a veces todo esto se aborda desde una manera tangencial, es como en los medios. En junio hablamos todo el tiempo de esto. ¿Y el resto del año dónde está esta realidad? O sea, la lucha antirracista, la lucha antihomofobia, la lucha antimachista, no pueden ser luchas que sean puntuales. Exactamente. Tiene que ser todos los días. Tienen que calar todos los días. Y creo que también necesitamos cada vez más visibilidad en más ámbitos. Hay ámbitos donde todavía la visibilidad es muy reducida. Es un momento en el cual, yo lo he dicho muchas veces, necesitamos volver al activismo, ¿no? Al activismo probablemente de los años 60, de los años 70, cuando realmente había derechos humanos que prácticamente se pisaban constantemente, no solo los de la diversidad LGTBI, también de raza, etcétera, etcétera, la igualdad, por supuesto, etcétera. ¿Tú crees que es posible volver a ese activismo? ¿O que es necesario? Pues creo que esta nueva generación se lo empieza a plantear. A mí una iniciativa que me llama mucho la atención positivamente y que está también en Teníamos 15 años es que ya hay muchos jóvenes, muchos y muchas jóvenes en muchos institutos que se están organizando para pedir aulas, salones de actos, lugares en algún centro cultural cercano para reunirse, para dialogar, quieren asambleas, están volviendo a lo presencial. Se están dando cuenta de que necesitan organizarse desde otro lugar. Y creo que sí que hay una conciencia que está despertando. O sea, hablamos mucho de la adolescencia desde lo negativo y se habla mucho que si hay un auge de la extrema derecha en la adolescencia y tal, el problema no es en la adolescencia, es en la sociedad. Es decir, el problema del neofascismo es un problema social que a ellos también les está calando. Pero que en la adolescencia hay una parte o una gran parte que está buscando ahora su modo de hacerse escuchar, sin duda. Lo que ocurre es que también tenemos que pensar si nuestras ciudades les dan esos espacios. Porque actualmente nuestras ciudades están pensadas para consumidores, no para ciudadanos, ¿no? ¿Y cuántos espacios tiene adolescencia? Aquí yo hablo de un salón de actos en un centro joven que se creó en los años 90 en Alcorcón. Yo hablo mucho aquí también de la periferia, de los barrios. Yo era donde vivía. Yo hoy en día me dedico al teatro de manera profesional porque pude tener una sala de ensayo gratuita para la que la única condición era ser menor de 18 años y tener un proyecto cultural. Ese tipo de iniciativas se necesitan también. O sea, tampoco la adolescencia puede conquistar el lugar por sí sola si el mundo adulto no pensamos que es que no les estamos dando lugar. Totalmente. ¿Qué representa para ti la Feria del Libro? Ya vemos aquí ya paseando por estos pasillos maravillosos del Retiro, muchísima gente. ¿Qué representa? Para mí representa pues, un motivo para seguir escribiendo, porque es el momento donde la gente que te lee te dice por qué te lee. Yo estuve, el primer día firmando fue el domingo pasado, desde una lectora que me trajo unas yemas de Ávila porque había leído que yo soy muy goloso, y es verdad, hasta otra lectora que venía emocionada para decirme que es profesora y que libros como este le ayudan a no rendirse, ¿no? Y de repente, bueno, pues tú sientes que eso merece la pena y creo que es de las cosas más bonitas. También vino precisamente un adolescente LGTB que había hecho un dibujo mientras yo daba una charla en su instituto y me dijo, ese día no me atreví a decírtelo porque no me atreví a hablar contigo, pero he pensado que tengo que atreverme y he venido a dártelo, ¿no? Y de repente tú te vas a casa y piensas, vale, escribir vale la pena. Qué bonito. Oye, hablamos de tu faceta de dramaturgo. ¿En qué estás preparando? Pues ¿En qué estás? Pues ahora mismo en dos cosas, una inminente y otra más a largo plazo. La inminente es que estreno en el Festival de Mérida una obra, Jasón y las Furias, texto propio, que produce Teatro del Noctámbulo, va a protagonizar José Vicente Muirón y dirige Antonio Castro Viejosa y estoy emocionadísimo. Además, somos la obra de clausura del festival, o sea que es una responsabilidad brutal y es el mito de Jasón y Medea
desde una mirada nueva, uniéndolo con también el propio mito de Jasón y los argonautas, ¿no? Entonces ha sido un texto muy complejo de crear, pero fascinante. ¿Por qué has escrito este texto? Porque quería hablar de dos grandes violencias que están en ese mito. Por un lado, la violencia vicaria. En este caso es aplicada por Medea, aunque sabemos que en un inmenso número de casos, ¿no? En la inmensa mayoría de casos es una violencia machista, patriarcal, pero también de una violencia social que sufren ambos. Los dos son personas migrantes en manos de un sistema que no los acoge. Y creo que esa violencia la estamos viendo ahora todo el tiempo, ¿no? Y la insolidaridad con la que se mira su tragedia, que es con la que miramos ahora el genocidio en Gaza. Es decir, creo que habla de algo muy actual desde dos personajes a los que siempre hemos visto desde un lado o el otro, y yo quería ver los dos. Y cómo los dos en realidad son víctimas de un sistema social absolutamente violento, brutal y deshumanizado, que ya está apuntando a ese capitalismo salvaje que nos va a venir siglos después, ¿no? O sea, que había algo en esa historia que es tan universal que me apetece contar, y luego que tengo dos actores maravillosos para dar vida a Jasón y Medea, que son José Vicente Moirón y Carmen Mayordomo. Yo había trabajado con ellos en Tito Andrónico, también en Mérida, y teníamos ganas de repetir y me lanzaba a este proyecto con un deseo enorme. Sí. ¿Sientes que estás con tu obra siempre es muy comprometida, sea en el teatro, sí, sea en la literatura? Siempre tienes un compromiso importante con todos los temas sociales, especialmente relacionados con derechos humanos. Sí. ¿Tienes la sensación, la impresión que consigues llegar a la gente, por lo tanto, consigue tu objetivo de concienciar probablemente a gente que quizás no lo está suficientemente sobre los problemas sí, yo creo que importantes? No sé si lo consigo, pero yo lo que intento es por lo menos provocar la duda. O sea, yo lo que intento con estas obras es que, por ejemplo, Teníamos 15 años, si tú crees que los 90 fueron perfectos y eres de esa generación que habla de lo maravilloso que era la EGB, que a lo mejor leas este libro y pienses que había un montón de personas que no estabas viendo, que estábamos ahí y que hemos tenido una educación emocional de mierda y que hemos crecido con ese dolor de no haber sido vistos por un sistema educativo en el que no estábamos. O que si ves Jasón y Medea, Jasón y las Furias, ¿no? Esta función, pues a lo mejor te replantes hasta qué punto somos o no víctimas de un sistema que nos manipula o que no nos manipula y cómo eso va generando ciertas violencias. Yo creo que lo que intento con la obra que hago, tanto en lo teatral como en lo literario, es provocar preguntas y provocar cierta incomodidad, porque a mí es la literatura que me interesa, al final. Luego ya cada cual tomará sus decisiones. Pero sí creo que si son temas universales, Teníamos 15 años, habla de, entre otros temas, lo rápido que pasa la juventud, o Jasón y las Furias, de cómo se van destruyendo nuestros sueños, ¿no? Ese héroe que al final termina no siéndolo, son temas universales. Y yo creo que cuando tratas un tema universal, sí cabe la posibilidad de que gente que no es afín a ciertas ideas pueda disfrutar con la obra, con el libro, con la función, y de repente darse de bruces con una pregunta que le haga cuestionarse ciertos comportamientos o ciertas actitudes, ¿no? ¿Optimista o pesimista sobre el futuro? Pues como yo creo que se empeñan en que seamos pesimistas, voy a ser optimista. Creo que tenemos un fango que lo está llenando todo, aquí lo contáis mucho y muy bien, ¿no? Lo está inundando todo a todos los niveles, a nivel político, a nivel mediático, a nivel cultural. Y creo que no podemos resignarnos a ese pesimismo. Entonces, yo he elegido ahora mismo el optimismo como forma de lucha. Creo que el optimismo es una forma de beligerancia. Sin ninguna duda. Es que si no, no vamos a cambiar nada. Porque justamente el sistema, los que nos quieren manipular, lo que pretenden es que seamos pesimistas, que no hagamos nada. Exactamente. Porque quien es pesimista se queda siempre en su casa sin levantar la voz. Totalmente. Y en estos tiempos donde casi estamos a punto de ser sustituidos por la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que tenemos que reivindicar más que nunca, no sé si el optimismo, pero por lo menos el vitalismo y la beligerancia, el no rendirte, el no cruzarte de brazos. Sin duda. Y yo creo que si escribo precisamente es porque sigo pensando que la literatura tiene la capacidad de removernos hasta el punto de a veces tomar una iniciativa o hacer algo. Yo quizá tengo la suerte de que por el perfil de público lector que tengo, eso lo vivo muy a menudo. De repente madres que te hablan que por fin han hablado con sus hijos de ciertos temas, adolescentes que te cuentan, hace poco me pasó algo muy intenso, pero bonito, porque tiene final feliz. Se hizo una de mis obras de teatro, Malditos 16, se leyó en un instituto y me escribió un profesor para decirme que gracias a esa lectura una alumna de cuarto de la ESO había pedido ayuda y había dicho que ella también había intentado quitarse la vida como los personajes de esa obra. Eso es un hecho puntual, pero es un hecho concreto, ¿no? Y para mí eso también es un síntoma de optimismo. Un libro en un determinado momento te puede ayudar muchísimo. ¿Qué le dices a un chaval de 15 años cuando se te acerca con alguna duda relacionada con el mundo que nos rodea, ¿no? Pues yo básicamente lo primero que les digo es que confíen mucho también en su intuición, en lo que ellos crean, que se informen mucho, que busquen muchas fuentes y que traten de no conformarse con los titulares que les llegan desde TikTok o desde la red social que estén usando, ¿no? Lo que les pido mucho es sentido crítico
Y ante eso, que para ese sentido crítico que busquen fuentes y que se necesitan fuentes que, por favor, que las pidan. Quiero decir, que si necesitan lecturas, necesitan algún tipo de documentación sobre algo, pero que no se conformen con lo que les están contando. O sea, lo que sí les pido es no conformismo. Es decir, un sentido crítico. Sentido crítico, que no compren el primer titular, porque estamos en la era del clickbait, ¿no? ¿Y qué relación tienes con la inteligencia artificial? Pues a mí me da bastante miedo que estemos dejando en manos de ella trabajos que realmente son hermosos y que nunca van a hacer con la misma precisión ni la misma creatividad, ¿no? Como puede ser la traducción. Yo no soy traductor, pero admiro muchísimo a las y los traductores, ¿no? Ilustradores, creadores, ¿no? Nadie puede dibujar como Nicolás Castel las páginas de este libro. Quiero decir, ninguna máquina va a dibujarlo con ese amor, esa conciencia, ese simbolismo. Y sí me preocupa un poco porque al final vamos a una sociedad abocada a que, bueno, los trabajos que nos van a quedar van a ser trabajos mecánicos, trabajos de no pensar, trabajos posiblemente mal pagados. Vamos a una sociedad cada vez más clasista donde creo que se nos está abocando, eso lo decía hace poco mi amiga Belén Gopegui en una novela que me ha interesado muchísimo también, que acaba de publicar, y que vamos como abocados a eso, a ser como mano de obra barata en manos de una minoría que a través de esa inteligencia artificial haga todo lo demás, todo lo que nos divertía hacer, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial plancha la ropa por mí. Que nos quedamos con la mierda de trabajo. Exactamente, sí. Yo quiero que... de lado las cosas creativas que nos apasionan. Y esto me preocupa mucho. No vamos a dejarlo. Yo creo que no. Por suerte estamos muchas personas en el lado contrario. Nando, tienes un minuto, como siempre, en nuestro programa para dirigirte a tu público y hablarnos o vender. Bueno, ya se está vendiendo como rosquillas, pero bueno, teníamos 15 años. Ahí está tu cámara. Pues teníamos 15 años, sobre todo es una historia escrita desde la emoción, desde la nostalgia y a la vez también desde el dolor de unos años que fueron también complejos para muchas personas. Y una reflexión sobre cómo nos marca la adolescencia y cómo esas heridas se quedan a lo largo de toda nuestra edad adulta. Así que si queréis hacer un viaje por ese tiempo y con banda sonora de Duncan Du o Ace of Base, entre otros, y reflexionar sobre cómo éramos y cómo somos ahora, pues nos vemos en esa novela que yo creo que os puede emocionar e interesar y que además puede ser un puente entre generaciones y dar mucho que hablar en ciertas familias. Pues muchas gracias, Nando. Un placer. Hasta pronto. Muchísimas gracias. El lunes 9 de junio se presenta en el Círculo la nueva Agenda de Paz, nuestro compromiso con el mundo, una iniciativa de las Naciones Unidas. En un contexto de grave deterioro del marco legal internacional, en un planeta con el mayor número de conflictos armados desde la Segunda Guerra Mundial y con las tensiones crecientes entre grandes potencias, es fundamental apoyar y reforzar la apuesta por la paz y la seguridad internacional y profundizar en nuestro compromiso con la paz en el mundo. La entrada es gratuita a este encuentro previa inscripción en la web del Círculo. Y os acordaréis de que hace unas semanas nos hablaba Juan Lobato aquí en el programa de Plaza Círculo. Pues bien, arranca ya esta iniciativa que él nos contó el próximo lunes 9 de junio, siguiendo con esa vocación de encuentro, creación y debate que tiene el Círculo de Bellas Artes de Madrid. La idea es recuperar el valor de la conversación y generar debate público en un momento en el que es habitual hablar sin escuchar o en el que solo parecen tener voz y valor las opiniones polarizadas en las que no cabe la argumentación. Se pondrán sobre la mesa temas muy interesantes como punto de partida, materias que nos afectan a todos, como la tecnología, el medio ambiente, la vivienda, el trabajo, la democracia, la cultura, la identidad, cuestiones que no pueden abordarse si no es a través de un verdadero diálogo social. La entrada también es libre, previa inscripción en la web. Y para acabar, el miércoles día 11 de junio, Espectros de la Transición, bajo la siguiente pregunta: ¿y si la auténtica transformación que modeló la sociedad española no fuera la transición que desencadenó la muerte de Franco, sino aquella que empezó a finales de los 50 con la propagación de la televisión, el turismo y el estilo de vida americano? Bajo esta pregunta se hablará de la herencia de personas como Sara Montiel, Maruja Mayo, Manuel Vázquez Montalbán o Pilar Miró y de legendarios programas de televisión. La entrada es libre, en este caso hasta completar aforo, así que allí os esperamos. Y además exposiciones, conciertos y toda la agenda cultural de la semana en la web del Círculo. Hasta la semana que viene y feliz domingo.